Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este lunes 27 de julio del año 2020. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy. Fueron detenidos 4 efectivos de la Guardia Nacional implicados en el asesinato de un hombre durante una fiesta por gasolina en el sector de Aragua de Barcelona, en el estado Anzoátegui. Estos 4 efectivos de la Guardia Nacional y 2 civiles fueron aprehendidos por estar implicados en este asesinato. Como se recordará, el pasado sábado se generó una protesta entre vecinos de esta población oriental por problemas en el surtido de combustible. Versiones difundidas a través de redes sociales por los vecinos señalan que la situación se inició luego que el oficial intentara valerse de su gasolina. Hay que decir que según algunos portales como Runrunes, los vecinos también en el sector saquearon una de las viviendas del funcionario señalado por la muerte de este ciudadano, de Carlos Chaparro, y un local que le pertenecía, tomando en cuenta la acción desproporcionada criminal de estos efectivos de la Guardia Nacional. Además, se nos ha dicho que fueron desmantelados 2 campamentos con 25 laboratorios. En nuestro país, la información la dio a conocer el ministro de Interiores de Nicolás Maduro. Sobre el avance de la pandemia de COVID-19, Venezuela ya reporta más de 15.000 casos confirmados y 142 víctimas mortales. Hoy se inició un periodo de cuarentena diferenciada. En Caracas y otros 6 estados se mantendrá un confinamiento radical a partir de este lunes en entidades como Anzoátegui, Lara, Nueva Esparta, Yaracuy, Carabobo, Monagas y Mérida habrá flexibilización parcial y se aplicará flexibilización ampliada al resto del territorio nacional, exceptuando los municipios fronterizos. De los 30 decesos del personal de salud en todo el territorio nacional, Maduro solo ha reconocido 10, según han calculado algunos portales informativos en nuestro país. Uno de los últimos tiene que ver con el fallecimiento de la doctora Livia Carrión, epidemióloga del Estado Bolívar, quien lamentablemente esta lista de galeras COVID-19. Marcos Lima Martínez, más temprano, desde el Estado Bolívar, denunciaba que la doctora Carrión trabajaba sin los equipos de bioprotección necesarios, a pesar de tener la responsabilidad de la toma de las muestras de coronavirus en el Hospital Universitario Ruiz Páez. Por cierto, el diputado y comisionado para la emergencia y la atención de los migrantes, José Manuel Olivares, hizo una seria denuncia en una conexión digital, en un contacto digital. Él, en los hospitales públicos de Venezuela solo había poco más de 100 ventiladores, más de 300 si contamos los centros de salud privada. El diputado advirtió que el régimen de Maduro, en vez de en ventiladores para salvar vidas de los pacientes con coronavirus, prefiere comprar máquinas para montar un fraude electoral. Algunos datos en materia económica. Ha dicho el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno, que no se puede hacer demasiado. Un caso inédito, una nación que ha caído en una situación de depresión económica sin pasar por una guerra ni sufrir un desastre natural. Él decía textualmente: no hay absolutamente nada que nosotros podamos hacer por ese país. No hay otra nación en la historia de la humanidad que haya sufrido una contracción tan profunda como Venezuela sin haber pasado por una guerra o un desastre natural. Además, de la carta suscrita por varios
la oposición, incluyendo el embajador Diego Arria, han advertido estos líderes políticos que es imposible participar en procesos promovidos, organizados y controlados por mafias criminales en nuestro país en respuesta a la visita de una delegación del Reino de Noruega a Venezuela. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Estamos en Conexión 750. Vamos vía telefónica a nuestro primer invitado, el embajador Diego Arria, fue embajador de Venezuela ante Naciones Unidas. Embajador, 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Siempre un gusto para mí estar con ustedes en Radio Caracas. Pues mucho interés de conversar con usted, embajador, acerca de varios temas. Iniciaría a partir de este documento que ha suscrito usted junto a otros dirigentes como María Corina Machado, Antonio Ledesma, Humberto Calderón Berti, Carlos Ortega y Enrique Aristigueta Gramco, donde, entre otras cosas, reafirman que el único camino para Venezuela es el cese de la usurpación. ¿Qué? Pero no me he visto obligado a hacer eso porque oímos de que hay muchos movimientos tendientes a presentar a lo que falsamente sería el de la oposición involucrados en un proceso eleccionario con el régimen, lo cual por supuesto eso sería una acción de complicidad muy grave. Y conociendo que estaban representantes del gobierno de Noruega en Venezuela esos días, lo dijimos exactamente como tú dices. Nosotros decimos allí que es imposible participar en un proceso electoral que controla una corporación criminal que lo organiza y lo controla. O sea, y que nosotros consideramos que es un capítulo cerrado. Te digo una sola cosa, Marielle. Nadie debe ponerse a una negociación, pero esta fue una negociación que nació muy mal. De hecho, sería la 13ª ronda, porque comenzó subrepticiamente. Se reunieron en Santo Domingo hace como 3 años, ya antes de Noruega, escondidos, después por Noruega, en un proceso participaban varios, y la transparencia, por lo menos para iniciarlo, es fundamental. Y evidentemente eso no sucedió en el caso de Venezuela, ni los integrantes que representaban a la llamada oposición, algunos no tenían las calificaciones para estar y otros se les sobraban condiciones para no ser miembros de esa delegación, con lo cual se frustró esa iniciativa. Ahora, lo que presumen ustedes, embajador, es que podría haber algún interés en algún sector de la alternativa democrática de participar. Sí, efectivamente. Y se mencionan varios nombres. Parece que como a mí no me consta, pero sí a otros de los que firmaron este documento que nos dijeron. Hay algunos de partidos, otros no. Entre ellos mencionan a Capriles, a Claudio Fermín, a Falcón y no sé qué otros, pero eso ya era un número de personas que eran conocidas, que han sido candidatos presidenciales, con lo cual cuando los muestras al exterior daría una impresión de mayor contundencia y fuerza de lo que realmente tienen. Pero te repito, aquí estoy nuevamente repitiendo lo que a mí me han informado en esa parte. Ahora, el gobierno interino que preside Juan Guaidó emitió un comunicado, embajador, donde decía que ellos habían reiterado que el proceso de mediación que realizó el Reino de Noruega finalizó el año pasado cuando, y cito, la dictadura se negó a que se celebraran elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas. Quisiera su comentario al respecto. Sí, nosotros lo vimos. No es como el nuestro, porque una cosa que se había terminado el año pasado no significa que no lo puedan estar iniciando ahora. El nuestro es un llamado a los venezolanos de que pongan atención a que no puede celebrarse otra ronda de esta naturaleza, porque realmente sería involucrar en este caso a una corporación criminal. Es una alarma de antecedente. Tengan cuidado, esto puede suceder. Simplemente eso. Ahora, ustedes reiteran en el documento, embajador, el Estatuto de la Transición que aprobó la Asamblea Nacional, que definió claramente una estrategia unificada de todos los factores para luchar para que se produzca un cese de la usurpación. Yo le pediría un comentario porque da la impresión que al menos con relación a este objetivo, el asunto está como en punto muerto. ¿Qué puede decirnos? Bueno, sí,
Esa tal vez es la mejor descripción en punto muerto, porque eso fue un mantra que repitieron desde el primer día: fin de la usurpación, gobierno, elecciones libres, etc. Eso quedó en un mantra. Y nosotros hemos querido decir que un cese de la usurpación, o sea, un desalojo, realmente, porque ese será el término más correcto, de una tiranía, no puede haber un proceso siguiente como sería el de un gobierno de transición. Ahora, ustedes también dicen, embajador, que es imposible participar en un proceso promovido, organizado por mafias criminales. Sin embargo, el embajador de Estados Unidos designado para Venezuela, James Story, en una entrevista hace algunos días reiteraba que, digamos, ese va a ser el punto último de la transición, la celebración de elecciones. Es decir, para la comunidad internacional, digamos, es un escenario que está sobre la mesa después que se cumplan ciertos pasos. Yo le pediría su comentario al respecto. Bueno, yo vi algo de lo que dijo Story, pero no te puedes pasar por alto, nada menos que es el fin de la usurpación. Incluso su propio jefe de Story, el secretario de Estado Pompeo, ha dicho varias veces: elecciones en Venezuela mientras esté el narcotirano Maduro al mando. O sea que esto sería en todo caso en conflicto con lo que está diciendo el embajador Story. Embajador, lo ve en una entrevista en RCC y usted expresaba, digamos, sus diferencias con la manera de actuar de los 4 principales partidos de la Alternativa Democrática. Quisiera su comentario al respecto, en su opinión, qué se está haciendo mal, qué se puede hacer mejor para alcanzar el objetivo que es una transición a la democracia en nuestro país. Fíjate, Mariale, yo lo he dicho en varias ocasiones, incluso al representante de los Estados Unidos, que los interlocutores que ellos escogieron para relacionarse con la realidad política venezolana ya no representan lo mismo que originalmente fue el caso, me refiero hace 2 años, y que ellos hoy en día, los interlocutores que tenían, siguen siendo los mismos, pero esos mismos no tienen la misma representatividad, con lo cual cometen el grave error de no conocer realmente cuán legítimos son de las aspiraciones y necesidades de los venezolanos. Yo decía que estos 4 partidos se están convirtiendo realmente como en parto, porque tienen una declinación en la aceptación popular muy fuerte, con lo cual en el fondo queda sin representación institucional lo que sería la resistencia venezolana. Y yo le recordaba algo que los venezolanos en cierta medida han olvidado. En el año 2015 se celebró unas elecciones para la asamblea, en la cual la tarjeta de la oposición se llamaba MUT, que era la tarjeta de la unidad, y los venezolanos votaron por la unidad. Ahora, eso cuando ganamos de una manera tan enorme, los partidos la unidad éramos los venezolanos del régimen, ellos no, ellos eran la unidad en cada grupo, y eso por supuesto se ha convertido para mí en uno de los principales obstáculos que nos ha impedido enfrentar con mayor contundencia a la narcotiranía. Ahora, sobre el presidente encargado, embajador, porque hemos hablado con distintos analistas en este espacio y consideran que sería un error, incluso digamos que pondría en juego el apoyo de la comunidad internacional, cambiar de caballo en medio del río. Yo quisiera su opinión y su análisis acerca de una aseveración de esa naturaleza. Coincido plenamente en eso. La única persona institucionalmente reconocida en el mundo se llama Juan Guaidó, y eso es fundamental tenerlo en consideración. Pero al mismo tiempo lo que pasa es que a él mismo lo han usurpado los 4 partidos que han creado un gobierno colegiado, cosa que no está en la Constitución. Tienen hasta un coordinador de gobierno central, que es López, que en el fondo es como el vicepresidente ejecutivo de la República. Eso tampoco está en la Constitución. Y yo vengo manteniendo que deberían crear un consejo de gobierno independiente, más representativo del país, con Guaidó a la cabeza. No podemos inventar a otro personaje. Además, tendría que ser una personaje que apareciera en la propia asamblea. Y Guaidó lo que debe hacer es rescatar su propia independencia. Él sigue siendo un rehén de los 4 partidos. Yo quisiera verlo libre, independiente, jugando como Juan Guaidó, y no dependiendo de 4 partidos que hoy en día no representan al país como debiera ser. Lo representa mucho más Guaidó que ellos.
Gobernador, nos decía Carmen Beatriz Fernández, especialista en marketing político, que Venezuela corre el riesgo a finales de este año de terminar con un gobierno en el exilio y otro autoritario puertas adentro en nuestro país. ¿Cómo ve usted el futuro a corto y mediano plazo de nuestro país en las actuales circunstancias? Bueno, eso es muy grande. Creo que tiene mucha razón. No sé si el gobierno acabaría en el exilio, porque lo que le da pie justamente, por lo menos tener un pie en Venezuela es fundamental. Y eso ha hecho y ha facilitado que Guaidó, su gobierno, sea reconocido. El problema es que él no acaba de crear un gobierno, es fundamentalmente él. Y detrás es un gobierno colegiado al partido que no ha querido liberarlo, porque quieren compartir todas las funciones, facultades y oportunidades que la otorga a Guaidó. Finalmente, embajador, ¿cómo ve usted el papel de la comunidad internacional? Porque Venezuela atraviesa por una crisis francamente profunda, agravada, producto de la pandemia de COVID-19. Yo le pediría un comentario al respecto. Pues mira, la pandemia evidentemente ha distorsionado los planes de todos los países, comenzando por el más poderoso, Estados Unidos. Pero no hay la menor duda que haya un poco de fatiga internacional sobre el caso nuestro, porque al no ver también una agitación interna, lo que ven es un espectáculo de una oposición realmente fracturada y que no ha tenido la transparencia indispensable, eso no solo nos debilita internamente, Mariana, nos debilita internamente. ¿Usted cree que el apoyo de Estados Unidos continúa firme, embajador? Sí, yo creo que no hay ningún otro país que haya sido más invariablemente solidario con nuestra causa que los Estados Unidos. Y creo que sería así fundamentalmente en la medida en que Trump pueda ser reelegido. A mí me han alarmado la declaración del vicepresidente Biden de que regresaría al estatus de las relaciones con Cuba, por ejemplo, que es la principal causa de nuestro problema. Eso debería alarmar a los venezolanos que de una u otra manera participan en el proceso norteamericano. La palabra comunidad internacional, creo que hemos hablado antes, es demasiado englobante. Comunidad internacional para Venezuela es exclusivamente los Estados Unidos. Embajador Diego Arria, 1.000.000 de gracias por atendernos y acompañarnos como siempre. Naciones Unidas. Hasta ahora vamos a la pausa, al regreso venimos más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, de tu salud, el Sistema Integral de Previsión, beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de exceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescibe.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Small Shop queremos que te sientas feliz y a gusto a la hora de hacer tus recetas favoritas. En Small Shop lo tenemos todo: coberturas de chocolate, lluvia de colores, margarina, neva azúcar, harina, cacao, azúcar y mucho más. Small Shop tiene para ti cortadores de tortas, torteras desmontables, bomboneras, bases giratorias y todo lo que el postero necesita en tiempos modernos. Seguir las chucherías importadas más ricas. Es Small Shop. Te esperamos en la avenida Cecilio Acosta. Small Shop, la casa perfecta de la repostería. Con envíos a nivel nacional, síguenos en Instagram en @smallshopca. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. El poder de la comunicación en tus manos.
Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y en materia de derechos humanos hay que destacar algunos casos, entre ellos lo que está ocurriendo con el diputado Gilbert Caro. El fin de semana, en una declaración que publicaba el periodista y expreso político Víctor Ugaz, su hermana J.D. Caro decía: mi hermano me dijo llorando que se está volviendo, expresando su preocupación por las condiciones de detención de este parlamentario que lleva 7 meses en poder de las autoridades, que incluso estuvo en condición de desaparición forzada. Nos acompaña su abogada Teresli Malavé, la vimos ofreciendo una declaración a las puertas de la Fiscalía en Parque Carabobo. Gracias por atendernos, muy buenas tardes. Gracias a ti, María Alejandra, por este contacto. Buenas tardes. Pues la verdad quisiéramos conocer cuál es la situación del diputado Gilbert. Usted, la escuchamos. Bueno, el diputado fue detenido en fecha 20 de diciembre. Recuerden que estuvo desaparecido hasta el 20 de enero, que me permitieron verlo, y los días anteriores permitieron a su familia. La juez había decretado como centro de reclusión el FAES de Caricuao. Nosotros teníamos muchísimo temor porque la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, había sugerido al gobierno, había recomendado al gobierno eliminar esta policía. Entonces, bueno, sentíamos temor por lo que, porque definitivamente está establecido que violan derechos humanos de la forma como investigó la Organización de Naciones Unidas y como lo sentimos en Venezuela. Sin embargo, fuimos bien tratados hasta el día 1 de julio, que fue mi última visita. Bien tratado, o como se debe tratar a la gente. No es que con respeto me permitían la visita una vez a la semana. El día 1 de julio fue la última vez que fui, y Carolina fue el 8 a su hermano. A partir de ese día le prohibieron nuevamente la ropa, visita, comida, no pude ir más nunca a atendernos, y cambiaron las autoridades de ese sitio del FAE. Al cambiarlo, nosotros, bueno, nos quedamos locos cómo cambió también el trato grosero, dantesco. Y bueno, definitivamente Carolina iba todos los días, yo fui 2 veces a verificar si no me iban a dejar entrar por fin, me mandaban a hablar con otro comandante de otro centro del FAE. Carolina finalmente le permiten la entrada el 21 de julio y pasó todo lo que ella contó. Le hicieron una requisa en la que después de desnuda le apretaron durísimo los senos, le metieron la mano en sus genitales. Después que la sacudían por la chaqueta y la camisa se le subía hasta arriba delante de los hombres, de los funcionarios, la subieron a empujones a donde estaba el jefe la trató bien, ella me manifestó eso, y después la llevan donde está Gilbert. Bueno, que le restan espacio, lo que quiere decir que él no se puede parar erguido porque no llega hasta el final de la escalera. Es en ese pedazo donde se le permite desenvolverse, se le suprimió el agua y la comida. Entonces, obviamente, ¿cómo puede estar, si un animalito tú le haces eso y se enloquece, cómo puede ser un ser humano? Para que Gilbert le haya dicho eso a Carolina, que siempre dice, yo estoy fuerte, yo aguanto, es porque está muy mal. Carolina manifestó que estaba llorando, que le decía loco, que se le venían pensamientos extraños a la cabeza, que ya no soportaba más, o sea, que ayúdame, a través de las rejas. Ella comenta que ya no puede ni dormir, porque de repente para ese grupo que ahora le presta la custodia, porque les dieron más poder a raíz de lo que dijo la ONU a ellos, hasta de custodiar presos políticos, que son Renzo Prieto y Gilbert Caro, para ellos será hasta normal hacer eso, y no les no estamos acostumbrados. Nosotros crecimos en un país en el que se respetaban los derechos humanos. Ahora, bueno, no se respetan los derechos humanos y será normal que esas autoridades lo sometan a vivir las condiciones de reclusión a las que están viviendo. No son un personal
que tenga conocimiento, amaestrado, que sepan cómo se maneja un tema carcelario. Ahora, ¿a qué atribuye usted esa declaración del diputado Gilbert, ese pedido de auxilio? Es decir, él ha sido víctima de tortura, por ejemplo. ¿Qué información maneja usted? Es que la tortura no solamente es la que hacen que generalmente uno ve a la persona morada, con las uñas levantadas, mojo. Este es un tipo de tortura, no vamos a calificarla ni mejor ni peor, es una tortura el tener un ser humano encerrado de la forma como lo encerraron, incomunicado y además con supresión de alimento y comida por tanto tiempo, sin saber su suerte, sabiéndose en manos de quien está. En principio, Gilbert no debería estar ni siquiera preso, en principio, ¿no? Porque está preso por unos hechos que desconocemos, porque nos han negado la posibilidad de que me nombre como defensora, de tener acceso al expediente, de defenderse y de conocer la acusación, nada más y nada menos. El tribunal a nosotros nos cerró el segundo contra el terrorismo. Hilda Villanueva, toda posibilidad, e incluso le nombraron un defensor público, el doctor Marcano, número 33, defensor público, que no emitió sonido alguno en la audiencia de acceso al tribunal. Y luego, bueno, él se ha hecho cómplice, es el sistema todo entre ellos, una complicidad macabra con respecto a los procesos de las personas que son disidentes de este gobierno. Entonces, sencillamente, pues, ahí está, y no hay debido proceso para Gilbert. Eso es una tortura también, no tener la esperanza ni siquiera de saber qué es lo que hay en su contra, si tiene posibilidades de defenderse, nada. Y yo quería recordar que fue María Alejandra. Nosotros olvidamos con rapidez, y es que pasan tantas cosas diarias. Resulta que Renzo y él están presos porque se tenía que restar ese voto. Ellos quedaron como diputados principales. Uno era el suplente de Gaby Arellano y el otro el suplente de Rafael Guzmán. Ellos eran suplentes y quedaron como principales. Y por todas las vías había que aniquilar estos votos. Y es cuando los meten presos a ellos, parece que ellos iban a votar para dar al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, para el 5 de enero. Unos se fueron del país, otros se cambiaron de bando, y estos los agarraron y hacen uso del sistema de justicia para perseguir la disidencia. Por eso está preso. Nosotros pensamos que al principio, bueno, ya pasó, ellos han hecho lo que han querido siempre, y ya va a cesar esto. No, lo dejaron, lo olvidaron y se ha empeorado en manos de esta gente. A estas alturas se desconoce cuál es la acusación, doctora. Totalmente. Nosotros el día 1 de julio hicimos una carta y fue la última vez que vi a Gilbert y lo vi repuesto, obviamente porque encerrado, pues estaba engordando, estaba con sosiego, estaba tranquilo. Me acuerdo que le dije, oye, tremenda reunión tuvimos, porque me encantó, porque fue muy jurídica, trazamos estrategias para hacer cosas jurídicas, y él redactó una carta de puño y letra, a la cual le ayudé porque eran con terminologías jurídicas y no sé, términos jurídicos, y le pedía que quiera defenderse, que por favor, que esa fue mi última reunión con Gilbert. Y ahora tenemos a un hombre en las condiciones en que los tenemos. El 1 de julio, hoy estamos a 28 o 27. Le preguntaba cuál es el estado del proceso, o sea, en qué momento de este expediente estamos. Bueno, estamos, es que la Fiscalía presentó acusación que desconocemos, no tenemos acceso a acusación. Y le han fijado primera audiencia. Lo que pasa es que se acostumbraron a que no responden en razón de las violaciones de los derechos humanos, se sienten impunes en su totalidad. Las y pruebas las violaciones a los derechos humanos de Gilbert en este expediente. Ha dado muestras con firma y letra de que le ha violado los derechos, le dio proceso, derecho a la defensa, todo allí en casa. Y
acudir a la fiscalía. Bien, me dicen que tenemos problemas con el audio. Esto tiene que ver, siempre lo mencionamos, con la situación de los servicios básicos en nuestro país, no precisamente por falta de dinero. En el informe de Michelle Bachelet, donde ha mencionado en varias oportunidades el caso de Gilbert Caro, también habla de lo que está ocurriendo con electricidad. Siempre incluimos telefonía básica, celular e internet, advirtiendo que la corrupción, el desvío de recursos y la subinversión explican lo que está ocurriendo en Venezuela, estos servicios, y lamentablemente eso, estos problemas de comunicación. Conversamos con la doctora Terelis Malavé, abogada del diputado Gilbert Caro. La vimos en una declaración más temprano al frente de la Fiscalía en Parque Carabobo, y viene a ratificar lo que ha dicho la hermana del parlamentario de reclusión, han llevado a decir, bueno, que está a punto de volverse loco, literalmente. Esa fue la declaración que dio su hermana. No sé si tenemos a la doctora Malavé. ¿Me escucha? No. Sí, perfecto. aquí estoy. Perfecto. Termine usted, doctora. Nos decía que no han tenido acceso a la acusación fiscal, que desconocen, digamos, de qué se le acusa, y que, en su opinión, las autoridades están acostumbradas a esta violación sistemática de derechos humanos en nuestro país. La escuchamos. Así es. Entonces, en el día de hoy, escribí todo lo que te estoy diciendo, Alejandra, lo escribí, hice un escrito con ese contenido, con lo que dijo Carolina, me fui a la Fiscalía, lo presenté, fui atendida en la Dirección de Derechos Fundamentales por una de las abogadas, y me contestó que por el coronavirus ellos tienen guardias, que hay varios fiscales de derechos fundamentales en los que se distribuyen las causas, que cuando a ese fiscal le toque venir porque está de guardia, dependiendo del número de casos que él tenga, atenderá el de Gilbert Caro. Lo que se traduce en... Pero además, yo había presentado una denuncia por desaparición forzada en fecha 20 el 19 o el 20 de enero de este año 2020, ni siquiera tengo ni número de expediente ni abogado. Eso se describe perfectamente que ellos no tienen interés alguno en investigar esto. O sea, haber denunciado en la Fiscalía, lo único bueno es que me dijo que le iba a notificar a las altas autoridades. Si lo hace, bueno, funcionan, ¿qué van a hacer ellos? Pero de resto cumplí ese requisito como para agotar las vías internas. Y bueno, si tenemos todavía la esperanza en los organismos internacionales, a pesar de que aquí no se respeten, pero en algún momento pues eso privará frente a todo este mal, este daño tan grande y estas violaciones tan horrorosas a los derechos humanos. Y yo siempre traigo a colación a Renzo porque está en las mismas condiciones Renzo Prieto. Él tiene sus abogados, entiendo que ellos van a hacer sus... y por eso me atrevo a hablar de él. Está en las mismas condiciones de Gilbert. Eso no lo ven desde marzo, desde el momento en que lo metieron preso. Entonces, Dios mío, la Fiscalía se debe trasladar y hacer cesar estas violaciones a los derechos humanos. No que si la guardia, que el número de personas, no. El trámite es distinto. Además que estamos dando una flagrancia de tortura. O sea que es en este momento que se sigue produciendo. Bien. Doctora Terelis Malavé, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos la tarde de hoy. Abogado del diputado Gilbert Caro, ofreciendo detalles acerca de la situación del parlamentario, tomando en cuenta, insistimos, la denuncia que ha hecho su hermana sobre su situación. A este caso hay que agregar lo que está ocurriendo con el dirigente sindical Rubén González. Su familia, su hija, ha exigido su libertad a 24 horas de la audiencia de apelación del caso ante tribunales militares. Provea recordaba al Programa Venezolano de Educación y Acción que el arbitrales de la ONU la inmediata liberación de este sindicalista Rubén González, entre otras cosas, por la decisión de someterlo a juicio en jurisdicción militar. Los abogados de Rubén González junto a Provea presentaron el caso ante la instancia internacional, ante Naciones Unidas, en diciembre de 2018 para canalizar la detención de este sindicalista que fue detenido la madrugada del 29 de noviembre de 2018 en la población de Anaco, en Anzoátegui.
Él se desplazaba junto a un grupo de quienes habían participado el día 28 en una protesta en la ciudad de Caracas. Los donde se trasladaban los trabajadores para regresar a Ciudad Guayana fueron interceptados por aproximadamente 20 funcionarios de la Guardia Nacional y 10 de la Dirección de Contrainteligencia Militar. El resto de trabajadores fue puesto en libertad a las pocas horas, pero se dejó detenido a Rubén González. Mañana se celebra audiencia de apelación en tribunales militares por este caso. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonízanos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Revisión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, farmacia y funerario. Portales CIB.net.be, FOMPRES.net.be, Colegio de Venezuela, construyendo futuro. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-411971. Pastelería Del Corso, la pastelería de tradición y excelencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Luis Rasetti y el conocimiento de la medicina. En 24, el prestigioso cirujano Luis Rasetti huir a Curazao ante la inminente amenaza de ir a la cárcel. La causa: Rasetti había publicado un artículo donde demostraba que la población de Caracas disminuía. Es decir, la cantidad de nacimientos era menor que la de fallecimientos, debido a una excesiva mortalidad infantil. Estos resultados no fueron del agrado del gobierno de Juan Vicente Gómez, y de allí el sano consejo de sus amigos de exiliarse. Rasetti había nacido en Caracas en 1862. Se graduó de doctor en medicina en la Universidad Central en 1884 y amplió su formación en Francia entre 1890 y 1893. De regreso al país, emprendió un plan de innovaciones en la medicina para equipararla con los estándares europeos. Introdujo la enseñanza clínica en los estudios médicos, mejoró la enseñanza de la anatomía y la medicina operatoria, estableció en los hospitales el internado y el externado los estudiantes de medicina. Fundó la Sociedad de Médicos y Cirujanos de Caracas, el Instituto Anatómico y la Academia de Medicina, entre otras. Asumió también la tarea divulgativa, en una época en la cual aún no existía un Ministerio de Sanidad y Asistencia Social. Llevó a cabo campañas contra el alcoholismo, la tuberculosis, la prostitución, las enfermedades venéreas y la mortalidad infantil, esta última a costo de su exilio en Curazao. Luis Rasetti murió en Caracas en 1933. Descansan en el Panteón Nacional. Sus innovaciones en la medicina definieron un período reconocido hoy como el renacimiento de la medicina venezolana. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 2.0, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado.
Continuamos, amigos, en Conexión 750 y lo dicho en nuestro país, entre otros problemas que afectan a Venezuela. Un medio de comunicación, el portal Efecto Cocuyo, haciendo una investigación sobre el número de médicos, de personal de salud que ha perdido la vida producto de esta enfermedad, advertía que el régimen de Nicolás Maduro solo ha reconocido 10 víctimas de este grupo y se cuentan más de 30 decesos del personal sanitario en nuestro país. Una de las últimas es la doctora Livia Carrión, epidemióloga del Estado Bolívar. Ella se unió a esta lista de galenos fallecidos tras contraer COVID. La información realmente la dio a conocer el dirigente de la causa R, Andrés Velázquez. Siempre reiteramos, gobernador electo por Bolívar, pero que producto de los manejos del Consejo Nacional Electoral nunca pudo asumir ese cargo. Gracias por atendernos, muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra, saludos. Un gran placer, de verdad, de nuevo conversar contigo. Un gusto conversar con nuestro invitado acerca de varios temas. Iniciaría a partir de lo que está ocurriendo con el avance del COVID-19 y lo que pueda compartir con nosotros sobre este caso de este médico, Livia Carrión, epidemióloga, además responsable de la toma de las muestras de coronavirus del Hospital Universitario Ruiz y Páez. Lo escuchamos. Sí, bueno, la situación del coronavirus en el estado Bolívar es, pudiéramos decir, delicada, grave, alarmante, porque aquí se ha venido dando una multiplicación de casos y decesos, casos que definitivamente no tienen de repente prueba, pero que todo el mundo sabe que son los síntomas del coronavirus. Y se viene dando una situación por el maltrato y la mala atención, la falta de comida, medicamento, y que los tiran como perros en estos centros hospitalarios donde han establecido algunas salas para esto, para los contagiados de COVID. La gente, para no ir a sufrir allí, quedarse en casa y atenderse por allí, por su propia vía, a ver si resiste, salvo que, bueno, se encuentre ya en una situación de obstrucción total para respirar, que es cuando los están acercando en todo caso a centros hospitalarios. Pero mientras tanto, te digo con mucha precisión esto que te estoy señalando, que la población, una buena parte de ella, de los infectados de COVID, están quedándose en sus casas para este riesgo del maltrato que se le da en los centros hospitalarios. Y eso implica adicionalmente que tenemos casos multiplicados que no están definitivamente siendo registrados. Y se complica la situación en el estado Bolívar igualmente, porque todo el mundo sabe la condición de los centros hospitalarios nuestros, que definitivamente son centros hospitalarios, primero, insuficientes, de Ciudad Guayana, y en segundo lugar son centros hospitalarios que están definitivamente en la carraplana. Y cuando hablan de que tienen listas no sé cuántas camas, un ala completa, un piso completo de un hospital con no sé cuántas camas, son, bueno, sí, pueden tener o disponer de una sala y meterle unas colchonetas o unas camas a eso, pero ¿de qué vale si no tienen respiradores? Si hay, por ejemplo, el hospital de Guaiparo, intensivista, y no tiene tampoco respiradores. El hospital de Uyapar en Puerto Ordaz, igualmente la misma situación. Y el Ruiz y Páez, el Hospital Universitario Ruiz y Páez, tiene apenas 6 respiradores, 6 camas que están copadas en este momento de manera total, absoluta, y una sala que han dispuesto donde van y depositan gente prácticamente, sin mayor tipo de atención, y lo peor, ni siquiera comida.
esa es la situación que está ocurriendo en el estado Bolívar con centros hospitalarios como el Hospital Gervasio Vera Custodio de la población de Upata, del municipio Piar, que no tiene agua desde hace meses. Entonces, es una situación verdaderamente grave lo que se presenta con esta pandemia en el estado Bolívar, y el caso de los profesionales que han venido falleciendo, bueno, se da ahora en la situación, no solamente era persona conocida, amiga, sino que trabajó conmigo durante mi gestión, mis 2 periodos de gobierno aquí en el estado Bolívar, y puedo dar fe de que era una profesional comprometida, eficiente, era la jefe de epidemiología del Ruy Páez, era la que tomaba pruebas, y ustedes vieran las condiciones en las que tenía que hacer ese trabajo, porque además era la jefa y no mascarita de esas azules de tapaboca y unos guantes, más nada, porque no tienen el traje de protección. Y esa yo situación... le pregunto a Andrés Velázquez, perdón que lo interrumpa, porque hoy, y comentamos con los amigos oyentes, el diputado José Manuel Olivares, que ha sido designado comisionado para la emergencia sanitaria y en la atención de migrantes, él denunciaba que en los hospitales públicos de Venezuela solo hay más de 100 ventiladores, y si sumábamos los centros privados, superábamos la cifra de 300 ventiladores para hacer frente a la crisis en nuestro país, y él recriminaba directamente a Nicolás Maduro por invertir en máquinas de votación y no en insumos o material para manejar, para hacer frente a la pandemia de COVID-19 en Venezuela. ¿Qué puede decirnos? Sí, bueno, totalmente de acuerdo con el diputado José Manuel Olivares, quien además, bueno, tiene excelente información de primera mano, que se le hace llegar por la vía del contacto de todos los médicos profesionales y sobre todo residentes que están en cada uno de los hospitales, que por cierto son los mayormente maltratados, porque los ponen en primera línea y no les dan ni siquiera ningún tipo de contención, es decir, de la protección biomédica que se requiere para biosanitaria, que se requiere para protegerse del virus. Y tal como él lo plantea es así. En el caso de Bolívar, bueno, los respiradores, las UCI que están allá en el Hospital Universitario Ruy Páez, que es el mayor número, porque en el caso de el Hospital Guaiparo no hay ninguna, y en el Hospital Uyapar, que son los más grandes hospitales que tenemos en el estado Bolívar, tampoco tenemos nada. Entonces, es una situación verdaderamente lamentable la que tenemos aquí. Y además tenemos un gobernador que usurpa, por cierto, el cargo, que hace anuncios de contención y de enfrentar, de dar la batalla, la lucha contra el virus, y lo que anuncia para eso es que está acondicionando todos los incineradores de los hospitales para, bueno, y adecuando las cavas de las morgues y todo eso, como es decir, no viendo a ver cómo enfrentan la situación con ventiladores y todo esto, y acondicionamiento de los hospitales y con insumos y medicamentos, sino que le está acondicionando morgue. Esto, bueno, se ha convertido esta declaración que dio en una cosa escandalosa. Y por otro lado, no solamente aquí en el estado Bolívar, sino ya veo que es una práctica nacional, creen que van a contener el coronavirus por la vía de lanzar la policía, los cuerpos represivos a la calle, a caerle a palo junto a colectivos, a los ciudadanos que anden por la calle fuera del horario que ellos establecieron como toque de queda en el país. De esa manera no van a atender esto, no lo pueden contener, y mucho menos por la vía tampoco de ese sistema que aplican ahora de que 7 días de confinamiento, de cuarentena, y 7 días de
desconfinamiento, de libertad, diría yo. Y entonces, como si el coronavirus, bueno, descansar una semana sí y otra no. Una cosa estúpida, de verdad que uno no entiende la manera como quieren enfrentar esta situación, y que definitivamente se le ha ido de las manos al régimen de Nicolás Maduro. Ahora, quiero aprovechar el contacto con Andrés Velázquez a propósito de este tema de las máquinas de votación para preguntarle su opinión, porque hace algunos minutos conversábamos con el embajador Diego Arria. Él suscribió una carta con otros dirigentes políticos expresando preocupación sobre la situación del país, y él nos comentaba que tenía la información de que había sectores de la alternativa interesados en participar en las elecciones de diciembre, y a eso respondería la visita, entre otras cosas, de los delegados del Reino de Noruega a nuestro país. Yo le pediría un comentario sobre este tema, saber si tiene información al respecto y conocer cuál es la posición de la causa R. Lo escuchamos. Sí, de la visita de los representantes del Reino de Noruega, te soy sincero, no conozco ninguna otra información sino la que ha corrido por los medios. Entiendo que se reunieron con el régimen, con la dictadura, también que hubo una reunión con el G4, pero no tengo mayor información al respecto. En relación a la participación, bueno, todo el mundo sabe que primero la posición de la causa R y la posición de todos los factores democráticos que acompañamos a Guaidó en este esfuerzo, y al pueblo venezolano, es el llamado a no prestarse jamás a convalidar un fraude electoral. Una farsa electoral no se puede acompañar jamás. Es más, la situación o lo que tiene planteado Maduro con esta convocatoria en medio de pandemia y todo, y pasándole sin prestarle atención a la vida de los ciudadanos, a la salud de los ciudadanos, tiene que ver precisamente con el propósito que él tiene de darse legitimidad y seguir ganando tiempo al lado del poder que usurpa, para el poder que usurpa en este momento. Eso es lo que tiene planteado. Y todos aquellos que en definitiva se presten para esta farsa no serán más que colaboradores, no serán más que tarifados, porque algunos lo hacen, incluso aquellos ilusos que creen que participando en el proceso electoral, porque ese es el camino, la elección y tal, porque el espacio no se puede ceder con este tipo de cuentos, incluso eso, los tarifados, los que fueron comprados, vulgarmente picados de alacrán, los colaboracionistas como la Mesita y esto, y los que creyendo de verdad, de buena fe, que por esa vía pueden deshacerse de la dictadura, bueno, definitivamente están equivocados, y lo que pretenden es, al de cuenta, fortalecer una dictadura, darle legitimidad a un poder usurpado por parte de Maduro y alejarse de lo que definitivamente debe ser nuestra gran pelea en este momento, que no es otra que, si hablamos de elecciones, es exigir presidenciales, condiciones para ello, y precisamente para preparar eso tendríamos que tener un gobierno de transición, un gobierno que es el mismo gobierno que yo calificaría como de emergencia, ese que se ha venido proponiendo, y que sin Maduro en el poder podamos entonces organizar esas elecciones presidenciales y parlamentarias y todas las que vengan posteriormente en libertad, en condiciones de confiabilidad, con garantía de observación internacional, con un Consejo Nacional Electoral designado como debe ser constitucionalmente, y con gente que de verdad represente a lo mejor de nuestra gente en el país para ocupar un cargo tan importante como ese, como es el de árbitro electoral en un país que está cansado de estos abusos de poder en cada proceso electoral que se celebra en Venezuela, y que particularmente toda esta situación se acentuó después de que perdieron
el 2015 la Asamblea Nacional. A partir de allí, bueno, recordemos la triste e infeliz frase de Maduro: no volveremos a convocar una elección para perderla. Eso fue lo que dijo Maduro. No se les olvide eso a nadie, porque definitivamente todo lo que ha venido después fueron mecanismos para desconocer elecciones, como ocurrió con la última precisamente elección en la que se ganó y en la que terminaron desconociendo no solo a los diputados de Amazonas, sino a la Asamblea Nacional completa. Andrés Velázquez, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos, como siempre, dirigente nacional de la Causa R. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, FOMPRESCIB.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Al cierre, información: la farmacéutica estadounidense Moderna comenzó la fase 3 de su vacuna contra el COVID-19. Esto se informó este lunes. Se ha dado inicio a esta nueva fase con la participación de 30.000 voluntarios en el ensayo. La empresa también aseguró que logró una financiación gubernamental de este fármaco por más de $900 millones. Ojalá tenga éxito esta empresa en la elaboración de una vacuna contra el coronavirus. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción César Umbría, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.